Era una tarde cualquiera en el centro de la ciudad, de esas en que el calor se mezcla con el humo de los coches y la ansiedad de la gente apurada. Julián bajaba del auto con el teléfono aún en la oreja, dictando órdenes secas a su asistente. Su agenda era un campo de batalla de decisiones millonarias, y su rostro, pulcro y serio, no mostraba rastros de debilidad. Siempre vestido de trajes oscuros, reloj suizo en la muñeca izquierda y una expresión que espantaba cualquier intento de cercanía. Pero justo cuando cruzaba la calle hacia el edificio de la Junta Algo Low, di un grito, en una escena al otro lado de la avenida, entre la multitud. Primero fue solo ruido, caos urbano habitual, pero luego algo en su pecho se tensó. Allí, entre empujones y empellones, una mujer forcejeaba con dos hombres. Sus brazos no eran fuertes, pero su mirada, esa mirada, furia limpia, dolor contenido. No peleaba solo por defenderse, se notaba que peleaba por algo más. Y entonces, Julián se paralizó. Esa forma de moverse, ese temblor en la mandíbula, ese gesto que apenas duró un segundo, no podía ser no aquí a no ahora. Esa cicatriz, esos ojos, murmuró sin darse cuenta. El ruido a su alrededor desapareció. Su mundo, por un momento, se encogió hasta caber en ese rincón sucio de la calle donde ella, con los nudillos ensangrentados, protegía a una anciana caída. Ella Nolovi estaba demasiado ocupada, tratando de controlar la rabia que la hacía temblar. Los hombres la insultaban, pero ya habían retrocedido. No se esperaban que esa mujer, de ropa sencilla y mirada rota, se les plantara así. Entre los testigos nadie se movía, todos grababan, pero solo ella actuaba. Alzó el brazo, temblorosa, sin importarle la sangre que le corría desde la muñeca. «Con una más que me toquen, los reviento», dijo con voz ronca, como si ya hubiera vivido demasiadas batallas como para fingir miedo. Uno de ellos se escabulló, el otro la insultó antes de marcharse. Y cuando todo terminó, ella se quedó ahí, de pie, como si se sostuviera con las últimas fuerzas. Julián no pudo moverse. Su asistente lo llamaba por el auricular, pero él ya no oía. Su mirada seguía clavada en ella, y en su pecho algo se agitaba con violencia. De pronto, entre los mechones sueltos de su cabello, algo brilló al un colgante pequeño, oxidado, con forma de corazón partido. Locke lo había tenido entre sus dedos hace más de 20 años, en una tarde de verano cuando era apenas un niño. Y ella era su mundo sin decirlo. «Marina», murmuró. Nadie respondió. Pero dentro de él, algo ya no tenía vuelta atrás. Marina se marchó sin mirar atrás. Caminó con paso firme, aunque cada músculo le dolía, y los nudillos latían como un tambor dentro de su piel. Apretaba los dientes, mientras las lágrimas se escondían detrás de sus ojos cansados. No iba a llorar ahí, no más frente a extraños. Había aprendido que la calle no tenía piedad con las mujeres que mostraban debilidad. Tomó el metro con la chaqueta manchada de sangre seca, ignorando las miradas. Nadie preguntó nada, a nadie ayudó. En ese vagón lleno de cuerpos ausentes, ella solo quería llegar a casa. Subió los escalones de su edificio sin ascensor, como si cargara siglos sobre la espalda. Su departamento era pequeño, silencioso, un refugio que había construido sola. Entró, cerró la puerta con seguro, dejó las llaves sobre la mesa sin mirar y fue directo al baño. Miró en el espejo. Tenía la cara salpicada, el labio hinchado, pero lo que más le dolía no estaba ahí. Se quitó la ropa con torpeza, dejó la blusa en el suelo y abrió el grifo. Mientras el agua corría, su mirada se cruzó de nuevo con la del espejo, y por un instante, el reflejo le pareció el de otra mujer, una que ya no sabía quién era. Se tapó el rostro con ambas manos. «No vuelvas. No otra vez», susurró apenas. No sabía a quién se lo decía. «Oh, quizzes, sir». Julián, desde su oficina en el piso 42, no había hablado con nadie en toda la tarde. Había cancelado la junta sin explicación. Solo se quedó ahí, frente a la enorme ventana que daba al caos de la ciudad. Tenía las manos en los bolsillos del pantalón, pero su mente no estaba ahí. No podía borrar esa escena, ni esa mujer Marina. El nombre le sabía a algo olvidado, como una canción vieja que de pronto vuelve con una fuerza extraña. Había pasado tanto tiempo,
Habían sido niños, apenas unos veranos compartidos en el campo donde sus abuelos vivían, juegos tantos, promesas al borde del río An y esa pulsera, la que ella rompió sin querer en su último día juntos. Había llorado, y él también, pero no se lo dijo. Solo guardó el colgante roto que ella le dio, con esa frase Ann para que no me olvides. Why no lo ovi? ¿Lo había enterrado? Sí, como todo lo que no cabía en su nueva vida. Pero ahora el pasado tenía ojos, cicatriz y una fuerza que le había helado el alma. ¿Qué hacías peleando así? ¿Qué te pasó, Marina? Pensó. Y mientras las luces de la ciudad se encendían como constelaciones urbanas, él supo que no podía quedarse quieto. Tenía que encontrarla, aunque fuera en silencio, aunque ella no quisiera verlo nunca más. Al día siguiente, Marina despertó con el cuerpo entumecido y las manos hinchadas. No había dormido bien. Las imágenes de la pelea se mezclaban con otras más viejas, más profundas, recuerdos que no quería traer de vuelta. Se levantó despacio, caminó hasta la cocina y preparó café con movimientos mecánicos. En la mesa aún estaba el cajón entreabierto. Dentro, junto a unos papeles viejos, sobresalía una carta. El sobre estaba amarillento, con su nombre escrito en tinta corrida. No lo abría desde hacía años, pero no podía tirarlo. Era la única prueba de una parte de su historia que nunca se cerró del todo. Lo tomó entre los dedos. Lo sostuvo sin abrir. No vuelvas, murmuró otra vez Ann. Pero ya era tarde. Algo en su interior había empezado a agitarse desde ayer. La mirada de ese hombre entre la multitud no era cualquier mirada. Aunque su rostro había cambiado, había algo en su forma de observar, en la intensidad de sus ojos. Le resultaba familiar demasiado. Pero no podía ser él, ¿o sí? Julián ya había empezado a moverse. No era un hombre que dejaba cabos sueltos. Había crecido aprendiendo que el control era su único escudo. Así que, sin decir nada a nadie, hizo lo que mejor sabía hacer e investigó. Activó sus contactos, pidió informes, revisó cámaras de seguridad, listas de nombres, registros de emergencias. No tardó mucho en encontrarla. Marina Good trabajaba en un centro comunitario, daba clases de defensa personal, ayudaba en comedores populares, vivía sola, sin familia cercana. Su nombre no figuraba en escándalos, ni deudas. Una mujer invisible para el mundo, pero que había dejado una marca imborrable en Ellen. Y entonces tomó una decisión. No iba a acercarse como Julián Vargas, el CEO al que todos temían. Tenía que verla sin levantar sospechas. Entró en el centro comunitario una tarde cualquiera, con una excusa simple en donar fondos para un proyecto. Ella estaba ahí, con ropa deportiva y una coleta improvisada. Al verlo, frunció el ceño, como si algo en su interior se tensara. ¿Nos conocemos?, preguntó sin rodeos. Él sostuvo la mirada. Tal vez, respondió, con esa voz que ahora era más grave, pero que llevaba el eco de aquel niño del verano lejano. Marina no era de las que bajaban la cabeza ante desconocidos, mucho menos frente a tipos con traje caro y sonrisa controlada. Lo estudió unos segundos, sin moverse del marco de la puerta. La clase había terminado, y aún se oían risas infantiles en el patio. ¿Qué quiere, exactamente?, soltó con voz firme. Él no respondió de inmediato. Estaba demasiado concentrado en cada detalle de su rostro, buscando rastros de aquella niña que conoció entre árboles y promesas, pero no encontró ni un rastro. La mujer frente a él no era una versión mayor de Marina, era otra persona, con la mirada endurecida, con las manos listas para defenderse, con una tristeza que no se dejaba ver fácilmente. Estoy interesado en apoyar su proyecto. Me gustaría conversar con usted sobre eso, dijo finalmente, intentando sonar neutral. Ella no bajó la guardia. Tenemos una junta el miércoles. Si quiere hablar de plata, venga ese día. Y si no, no pierda mi tiempo. Fue directa, cortante. Le dio la espalda y entró sin más, pero Julián no se movió. Se quedó ahí un momento, como si cada palabra de ella hubiera abierto una puerta que había mantenido cerrada por décadas. En casa, Marina se recostó en el sofá sin prender la televisión. Cerró los ojos, pero la escena se repetía una y otra vez en su mente. Algo en ese tipo no encajaba. Había una tensión en el aire cuando lo tuvo frente a frente, como si el pasado se colara por una rendija. Y su forma de mirarla
No era la de un desconocido, no era mirada de cliente, ni de empresario interesado en algo más, algo que dolía sin saber por qué. Buscó en su cajón otra vez. La carta seguía allí en el colgante. También lo tomó, lo giró entre los dedos. Era el otro pedazo del suyo, el que regaló a Julián antes de que se marchara aquel último verano. Para que no me olvides, le había dicho con voz temblorosa, apenas un adolescente. Pero él se fue. Nunca volvió. Nunca escribió. Nunca. Y ahora, de la nada, aparecía con traje y promesas de ayuda. Marina apretó el colgante con fuerza. No podía ser él. No podía permitirse creer eso. Porque sí lo era. No sabía si quería reencontrarse con esa parte de sí misma, esa parte que aún dolía. Julián volvió al centro el miércoles, puntual como siempre. Vestía más informal, sin corbata, con las mangas arremangadas, pero igual parecía fuera de lugar entre las paredes desgastadas y los niños corriendo. Marina lo recibió sin entusiasmo. La junta con el resto del equipo fue breve. Él se limitó a escuchar, tomar notas, hacer preguntas técnicas, pero no quitó los ojos de ella. Observaba cada gesto, cada pausa al hablar, y había momentos fugaces en los que la veía. A la niña que un día corrió por el campo con los pies descalzos y las mejillas sucias de sandía, después de la reunión, se ofreció a ayudar a cargar unas cajas. Marina lo miró con desconfianza. No pareces del tipo que se ensucia las manos, dijo sin suavizar la voz. Él sonrió apenas uno cambia. Con el tiempo, ella no respondió, lo dejó pasar, pero no sin antes lanzarle una mirada que decía más que 1000 palabras. Sabía que algo no estaba bien, que ese hombre ocultaba algo, pero también sabía que, por dentro, su cuerpo reaccionaba a su presencia de una forma que no entendía. Esa noche, Marina no cenó. Se quedó sentada en la cama, con la luz apagada, mirando el techo. Algo la quemaba por dentro. Una inquietud que no podía calmar, porque aunque su razón le gritaba que ese hombre era solo otro poderoso jugando a ser bueno, su corazón había dado un salto cuando escuchó su voz. Era parecida, muy parecida a la del niño que conoció hace tanto. Pero los años cambian a la gente, ¿no? El Julián de su recuerdo era dulce, torpe, lleno de sueños. Este hombre era otra cosa, frío, calculador, con ojos que analizaban todo, y sin embargo, había un destello, un parpadeo de ternura mal disimulada. Marina se llevó la mano al pecho, donde el colgante rozaba su piel, se lo quitó. Lo miró. ¿Eres tú, o solo mi mente jugando conmigo?, murmuró. Cerró la palma con fuerza, como si el frío del metal pudiera darle alguna respuesta. Pero el silencio fue absoluto. Y dentro de ella, una herida vieja empezaba a doler como si nunca hubiera cerrado. Julián se encerró en su oficina al día siguiente y no permitió interrupciones. Había hecho lo que se prometió al acercarse sin invadir, observar sin romper nada. Pero algo dentro de él ya no podía quedarse quieto. No era solo la culpa, era el dolor sordo de ver en qué se había convertido Marina. No en el sentido negativo. No, verla fuerte, arisca, con el cuerpo tenso como quien siempre está listo para la pelea. Le dolía porque sabía que esa no era la vida que ella merecía. Y también porque algo de eso era culpa suya, en el fondo lo sabía. Él no volvió, no buscó, no escribió. Y aunque era un adolescente entonces, ahora, con los años, entendía lo que su silencio había hecho. Abrió un cajón en su escritorio y sacó una caja pequeña. Dentro, el colgante en el otro pedazo. Lo había guardado todo ese tiempo. Lo sostenía ahora entre los dedos como si fuera una herida abierta. ¿Cómo se empieza a remendar algo que uno rompió sin siquiera decir adiós? Marina volvió a su rutina con el piloto automático encendido. Clases, reuniones, papeleo. Pero todo le parecía más lento, más ruidoso, más insoportable. En la clase de defensa, sus golpes eran más fuertes de lo normal. Una de las alumnas le preguntó si estaba bien. Ella fingió una sonrisa. Solo consentió, pero por dentro era otra cosa. Era rabia, era confusión. Esa noche, frente al espejo, no se reconoció. Tenía ojeras, el cabello enredado, la piel opaca. Se quedó mirándose un rato.
como si buscara a la niña que fue, la que creía en promesas, en cartas, en colgantes rotos, la que lloró todo un verano cuando él no volvió. De repente, con un impulso que no pensó, fue al cajón, tomó las tijeras y volvió al espejo. Sin dudar, agarró un mechón de su cabello y lo cortó y otro, y otro, hasta que quedó con un corte irregular, libre, salvaje. Se miró de nuevo en se. Acabó. Yo decido, murmuró, y aunque aún temblaba, algo dentro de ella respiró diferente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que recuperaba algo suyo. Al día siguiente, Marina llegó al centro comunitario con el cabello más corto, el paso más firme y una mirada que cortaba el aire. Algunos la miraron con sorpresa, otros sonrieron en silencio. Nadie se atrevió a preguntar, pero Julián, que ya estaba ahí, la vio entrar y algo se le encogió en el pecho. No por el corte, sino por lo que ese cambio representaba. Era un grito mudo, una declaración. Ella no quería ser la misma de antes. No iba a dejar que nadie la moldeara. Se acercó con cautela, pero ella fue más rápida. ¿Vienes a seguir con el show del inversor misterioso?, le soltó de entrada. Él tragó saliva. No vine a mentir. Vine porque quiero ayudar a ni porque... De recuerdo a la última frase, cayó como piedra. Ella lo miró, frunciendo el ceño. ¿Qué dijiste? Él bajó la voz. ¿No me reconoces? Pero yo sí. Marina, en el nombre, salió cargado de historia. Ella dio un paso atrás, como si la hubieran empujado. Y por un momento, solo uno, sus ojos titilaron entre duda, rabia y algo más difícil de nombrar. A Marina no respondió. Se giró, salió al patio sin decir una palabra. Él la siguió, pero a unos metros de distancia. No quería invadir, solo estar ahí. Ella se apoyó contra la pared y respiró hondo. Sus manos temblaban, el nombre en su boca. ¿Había sonado distinto, casi en familiar, Julián?, preguntó en voz baja, como si necesitara escucharla ella misma. Él se detuvo, él sí, en silencio. Largo. Ella cerró los ojos. No tenías derecho. Él dio un paso adelante. Lo sé. Ella lo miró con los ojos húmedos. ¿Y qué quieres ahora? ¿Que te aplauda por volver con tu traje caro y cara de culpa? Él negó con la cabeza. No espero nada. Solo quería verte. Marina apretó los puños. Pues, ya me viste. Y ya no soy esa niña que te miraba como si fueras el sol. Sus palabras eran cuchillas, pero también eran defensa. Por dentro, una parte de ella había vibrado cuando lo escuchó decir su nombre como lo hacía antes Annie. Y eso la asustaba más que cualquier otra cosa. Esa noche, Marina caminó hasta su casa sin rumbo fijo, sin prisa, con los audífonos puestos, pero sin música. Necesitaba el ruido de la calle para no oírse a sí misma. Se sentía desnuda, como si él hubiera arrancado algo que llevaba años enterrado. ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo cuando había aprendido a vivir con sus pedazos rotos, él regresaba con los suyos, pretendiendo repararlos? Subió las escaleras del edificio con el cuerpo pesado y el alma más aún. Al entrar, no prendió la luz. Se dejó caer en el sofá y se abrazó las rodillas. Se dijo a sí misma que no iba a llorar, que ya no lloraba por hombres. Pero esto no era solo por él, era por ella también, por la parte que aún lo esperaba, por más que lo negara. Por la adolescente que escribió aquella carta, que guardó un pedazo de colgante como si fuera un ancla, como si con eso pudiera detener el abandono. No vuelvas a romperme, murmuró al aire, pero ya sabía que esa advertencia llegaba tarde. Julián, desde su departamento de vidrio y mármol, miraba la ciudad sin verla. Sostenía en la mano el colgante, el que había guardado todos esos años sin entender por qué. Ahora lo sabía. Porque una parte de él sabía que algún día iba a necesitarlo para recordar quién era antes de convertirse en este hombre que todos temen y pocos conocen. En ese colgante estaba el niño que lloró en silencio cuando no pudo decirle adiós, el que se marchó porque su padre lo obligó, porque ese tipo de niñas no encajan en tu mundo, Julián. Y él, cobarde, obedeció, cerró el corazón y se dedicó a triunfar. Pero hoy, al verla con esa fuerza que no tenía antes, con esa rabia que no necesitaba gritar, entendió que ella no se había quebrado. Al contrario, ella había crecido en medio del fuego, y eso le dolía aún porque él no estuvo ahí para verla.
ni para sostenerla. Lo arruiné, murmuró, y por primera vez en años deseó no ser ese hombre exitoso, sino solo el niño que la hacía reír con historias tontas y promesas de papel. Los días siguientes fueron una batalla silenciosa. Marina y Julián compartían espacios, reuniones, incluso risas ocasionales cuando los niños del centro los arrastraban a jugar sin permiso, pero entre ellos la tensión seguía como una cuerda apretada. Ella no hablaba de lo que fue, no. Él tampoco forzaba, pero ambos sabían que estaban caminando sobre cristales, hasta que un día, sin buscarlo, la amenaza llegó. Un hombre apareció en la puerta del centro buscando a Marina con tono agresivo. Era un exalumno expulsado por violencia, con antecedentes, con rabia acumulada. Julián no lo reconoció, pero la forma en que Marina se puso delante de una de las chicas más jóvenes lo dijo todo. «Aquí no vuelves a levantar la voz», le dijo con el tono seco, sin un gramo de miedo. El tipo se le acercó, pero antes de que pudiera tocarla, Julián intervino. No como si oían como hombre, como alguien que ya no quería verla sangrar. Hubo empujones, gritos, y la seguridad terminó sacando al agresor. Nadie resultó herido, pero el ambiente quedó tenso. Marina no dijo nada, solo se sentó en el suelo respirando hondo. Julián se agachó a su lado. «No tienes que hacer esto sola». Ella lo miró. «Siempre lo he hecho sola». Esa noche, en medio del silencio espeso del centro cerrado, Julián se quedó solo un momento. Observaba las fotos pegadas en la pared, los dibujos de los niños, los mensajes de agradecimiento. Todo eso lo había construido ella, con las uñas. No necesitaba un salvador. Pero quizás necesitaba que alguien no la dejara caer. Cuando se giró, Marina estaba en la puerta, ya sin la coraza, con los hombros bajos, el rostro limpio, los ojos cansados. Caminó hacia el despacio. «¿Por qué te fuiste?», preguntó, sin rodeos. Julián respiró hondo. Tenía miedo. «Mi papá dijo que tú arruinarías mi futuro. Y yo era tan idiota que le creí». Marina bajó la mirada. «Me dejaste sola». Ni una carta, nada. Él se acercó, pero no la tocó. «Quise buscarte, pero me dijeron que habías cambiado de ciudad. Después, la vida pasó, y yo me escondí detrás del trabajo». Ella rió, sin humor. «Y ahora apareces con tu traje y tus respuestas, como si el tiempo no hubiera dolido». Él apretó los puños. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Solo quiero que sepas que nunca te olvidé». Marina lo miró, con furia, con todo lo que había callado, y con una lágrima que no pidió permiso. Marina no lloraba con facilidad, pero esa lágrima no la pudo contener. No era solo por él, era por los años de silencio, por las veces que miró su buzón esperando una carta, por las noches en que soñó con aquel río del verano y despertó con el pecho apretado. «Me robaste la voz», le dijo, con los ojos húmedos y la garganta cerrada. Tenía 13 años. Y pensaba que bastaba con amar a alguien para que no se fuera. No sabes lo que fue quedarme esperando, convencida de que algo debía haber hecho mal. Julián bajó la mirada. «Fui un cobarde. Me escondí detrás de lo que me decían que era lo correcto. Me enseñaron a elegir poder antes que verdad. Y hoy, verte así, tan fuerte, me hace sentir la mierda que fui». Ella lo miró en silencio. No había consuelo en sus palabras. No había reparación posible, pero sí había verdad. Por primera vez, la verdad que tanto necesitaba escuchar. «No quiero lástima», dijo. «No la tengo», respondió él al solo. «Admiration». Marina soltó una risa breve, áspera. Demasiado tarde para eso, Julián. Después de esa noche, algo cambió. No fue reconciliación ni perdón, pero sí una especie de tregua muda. Marina no lo echó, ni Julián no insistió. Cada uno siguió con sus responsabilidades en el proyecto, pero el aire entre ellos ya no era tan tenso. Sin embargo, el mundo no se detenía por sus dramas personales. Un nuevo problema surgió. Habían descubierto que una de las fundaciones asociadas al centro estaba vinculada al lavado de dinero. Marina encontró pruebas sin querer, revisando documentos antiguos. Lo que descubrió la dejó helada en contratos firmados por nombres conocidos, Gante y Paderosa, incluso uno de los socios de Julián. Esa noche, en lugar de ir a su casa, fue directo al departamento de Elan, lo miró con los ojos bien abiertos.
sin miedo. Tenés que ver esto, dijo, poniendo los papeles sobre la mesa. Julián leyó en silencio. Su rostro se endureció. Esto puede destruir todo, a Marina sintió. Sí. Y voy a denunciarlo. Ah, él la miró. ¿Sabes lo que estás haciendo? Ella sostuvo su mirada ansí. Por fin sé lo que estoy haciendo. Julián se quedó callado por varios segundos, sosteniendo los papeles con las manos rígidas. Se notaba que estaba haciendo cuentas mentales, midiendo riesgos, evaluando las repercusiones. Toda su vida se había basado en evitar el escándalo, en proteger la imagen, en mantener todo bajo control. Pero ahora tenía frente a él a una mujer que no le tenía miedo al caos. Si haces esto, vas a poner en la mira a gente muy poderosa, dijo finalmente. Marina se cruzó de brazos. ¿Y? Él la miró con una mezcla de preocupación y admiración. ¿Y si te pasa algo? Ella no parpadeó. Ya me pasaron demasiadas cosas, Julián. Lo que no puedo hacer es seguir callada. Y en ese momento él entendió que no podía detenerla y que tampoco quería hacerlo. Porque esa fuerza, esa convicción, era lo que lo había hecho enamorarse de ella. Cuando era apenas un niño que no sabía ponerle nombre a lo que sentía, se levantó de su asiento, tomó su chaqueta y dijo, «Entonces, vamos a hacerlo bien, yo te respaldo». Ella lo miró sorprendida, como si no esperara ese gesto. Pero no dijo nada, solo asintió. Y por primera vez en años, se sintió acompañada. La rueda empezó a girar rápido. Marina preparó el informe. Armó una denuncia sólida con todo lo que había encontrado. Julián usó sus contactos para que la información llegara a los canales correctos sin filtrarse antes de tiempo. En medio de todo eso, él convocó una reunión extraordinaria de la junta directiva del proyecto. Varios de los presentes eran hombres mayores, con trajes caros y sonrisas ensayadas. Cuando entró con Marina a su lado, las miradas fueron cuchillos. Pero Julián no parpadeó. Ella va a liderar la fase 2 del proyecto. Tiene mi respaldo total. Un silencio incómodo llenó la sala. Unos cuantos protestaron. Una instructora de barrio, murmuró uno. Julián se giró hacia Marina. ¿Querés hablar vos o lo hago yo?, le susurró. Ella dio un paso adelante. Miró a todos a los ojos, uno por uno. No necesito que me den permiso. Ya hice más con menos recursos que todos ustedes juntos. Nadie dijo nada, y aunque su voz temblaba un poco, no retrocedió. Cuando terminó, se hizo un silencio que pesaba como plomo. Y entonces Julián habló otra vez. Si alguien tiene un problema con su liderazgo, está en libertad de irse. Pero yo me quedo. Y con eso, la reunión terminó. Marina salió de esa sala sin decir nada. Pero al cruzar la puerta, soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Esa noche no hubo brindis ni celebración. Marina caminó sola por las calles del centro, dejando que el viento fresco le despeinara el cabello recién cortado. Llevaba consigo una mezcla extraña de alivio y peso. Por fin estaba tomando el control. Por fin era escuchada, pero no podía ignorar el vértigo de estar al frente, de ser blanco de críticas, de tener tantos ojos juzgando cada paso. Llegó a casa, tiró las llaves en el mueble y se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared. Cerró los ojos, sintió el temblor en las piernas, pero no era miedo. Era la adrenalina de haberse plantado ante todos sin temblar, de haber dicho lo que tantas veces se guardó por miedo a parecer intensa o exagerada. En ese silencio, algo dentro de ella se ordenó. Ya no era esa adolescente que esperaba cartas, ya no era la mujer que peleaba sola en la calle. Ahora era una versión nueva, no perfecta, pero suya. Tomó el colgante del cajón una vez más, lo sostuvo con delicadeza, y en un gesto cargado de sentido, lo dejó sobre la mesa. Ya no necesitaba llevarlo colgado para saber quién era. Julián, por su parte, volvió a casa con el cuerpo tenso y la mente revuelta. Había cruzado una línea, había desafiado a su propio mundo por ella, pero no se arrepentía, no esta vez. Mientras se servía un trago, miró su reflejo en la ventana. Ese hombre, el que lo observaba desde el cristal, ya no era el mismo que creía tener todo bajo control. Había perdido mucho para llegar donde estaba. Amistades, honestidad, incluso partes de sí mismo. Pero había algo en Marina que le recordaba quién fue. Y más importante, quién aún podía ser. Se sentó en el sofá con los papeles de la denuncia en la mano. Sabía que lo que venía no sería fácil. Habría represalias, escándalos,
titulares. Pero también sabía que estaba en paz, porque por primera vez en mucho tiempo había hecho lo correcto, no por Imogen, no por estrategia, por ella, por lo que le debía, y porque, aunque no lo dijera en voz alta, todavía la amaba, no de la forma ingenua de antes, sino con la certeza dolorosa de alguien que sabe que puede no ser correspondido. Y aún así, se queda. Pasaron semanas. El proceso legal avanzaba. Lento, pero firme. Marina iba todos los días al centro, ahora como coordinadora oficial del nuevo proyecto, y su nombre empezaba a circular en medios locales. La mujer que denunció a los intocables, decían algunos titulares. Ella no buscaba fama, pero entendía el poder de tener voz. Sin embargo, no todo era fácil. Recibía mensajes amenazantes, llamadas en la madrugada, miradas torcidas por la calle. Julián estaba siempre cerca, pero nunca demasiado, como si supiera que ahora era ella quien marcaba la distancia. Un día, al entrar a una reunión, sus manos rozaron por accidente. Fue un segundo apenas, un roz, pero bastó para encender algo que los dos venían conteniendo. Ella se apartó de inmediato. «No me mires así», dijo en voz baja Ian. Él tragó saliva. «¿Cómo te estoy mirando?» Ella no respondió, solo desvió la vista, y en ese gesto había más dolor que en 1000 palabras, porque aunque una parte de ella aún lo sentía, otra no podía olvidar el abandono. Julián respetó su silencio, pero esa noche, en su casa, no pudo dormir. Dio vueltas en la cama, repasando mentalmente cada gesto, cada palabra no dicha. Se levantó, caminó hasta su estudio y abrió la caja donde guardaba las cosas viejas que nunca mostró a nadie. Entre ellas, una hoja doblada muchas veces. Era la carta que nunca envió. La había escrito el primer mes después de irse, cuando la culpa lo devoraba por dentro. «Marina, no sé si te acordás de mí. Me fui sin poder decirte todo lo que sentía, me obligaron. No era mi decisión, ojalá pudieras entenderlo». Leyó en voz alta esas frases que un día fueron todo lo que tenía para ofrecer. Y entonces, sin pensarlo demasiado, metió la carta en un sobre nuevo. Al día siguiente, fue al centro y la dejó en su casillero, sin firmar, solo con su inicial NM. Él sabía que ella reconocería la letra. Sabía que leer eso no lo redimiría, pero al menos podía devolverle algo que nunca debió haber callado, porque las palabras no cambian el pasado, pero a veces ayudan a cerrar las heridas, aunque sea un poco. Cuando Marina encontró la carta en su casillero, la reconoció al instante. El sobre blanco, la caligrafía inclinada, la M al final. No necesitó abrirla para saber de quién era, pero igual lo hizo. Se sentó sola en el depósito, con la espalda contra una estantería y el corazón golpeando como tambor. A medida que leía, sus manos temblaban. Cada frase era como una piedra en el pecho, no por lo que decía, sino por lo que no dijo en su momento. «No me dejaste ante, fuiste sin luchar», murmuró con voz ahogada. Las lágrimas, esta vez, no las contuvo, porque esa carta no era solo un pedazo del pasado, era la confirmación de que su dolor fue real, que no había estado loca, ni era exagerada, que sí la abandonaron, y que sí dolió mucho, pero también, entre las líneas, había una sombra de redención, no por él, por ella, porque entender por fin lo que pasó después de tantos años de silencio le daba paz. Una paz amarga, sí, pero paz al fin. Guardó la carta en su bolso sin saber qué haría con ella. Pero esa noche durmió sin despertarse sobresaltada. En paralelo, los problemas se intensificaban. La investigación salpicó a figuras más grandes de lo esperado. Uno de los principales implicados, un empresario muy cercano al círculo de Julián, fue citado a declarar. El escándalo estaba en todos los noticieros. Marina seguía trabajando con la misma firmeza, pero la presión se notaba en su rostro. Cada día se le marcaban más las ojeras, y su tono se volvía más seco. Una tarde, mientras preparaba documentos en su oficina, Julián entró sin golpear. Ella levantó la vista, molesta. «¿Qué haces acá?» Él cerró la puerta detrás de sí. «Están planeando hundirte. Recibí un informe. Van a usar tu pasado, tu adolescencia. Todo lo que puedan». Ana Marina apretó los dientes.
¿Y te sorprende? Él negó Noea. Pero no voy a dejar que pase. Ella se levantó, firme. No necesito que me defiendas. Él se acercó, despacio. No se trata de defender tan sé. Trata de estar, por una vez, estar sin condiciones. Ella lo miró largo rato, y por un instante, la dureza en sus ojos se quebró. Ande entonces, quédate. Pero sin promesas. Y en ese silencio compartido, empezaron a entenderse desde un lugar nuevo, uno donde no había héroes, solo dos personas intentando hacer las cosas bien, aunque llegaran tarde. El día de la audiencia fue tenso desde el primer minuto. Marina llegó al tribunal vestida con sencillez, pero con una postura que no dejaba lugar a dudas. Estaba lista. Sabía que iban a intentar desacreditarla, exponerla, escarbar en heridas viejas, y no se equivocó. Uno de los abogados la atacó con frases llenas de veneno disfrazado de protocolo legal. ¿Usted tuvo algún historial de conductas violentas en su juventud? ¿Es cierto que vivió sola desde los 17 años? ¿Tiene antecedentes psiquiátricos? Cada pregunta era un golpe, pero ella no tembló. Respondió con firmeza, sin elevar la voz, sin bajar la mirada. Afuera, medios y cámaras esperaban ansiosos el escándalo. Pero adentro, ella estaba ganando una batalla más importante, la de no romperse. Julián estaba sentado al fondo, sin hablar. Solo la miró, y por primera vez, no la veía como aquella niña del pasado, ni como la mujer herida del presente. La veía como lo que realmente eran: una guerrera, una líder, una mujer que ya no necesitaba que nadie hablara por ella. Al salir de la audiencia, los flashes la rodearon. Preguntas, micrófonos, rumores, pero Marina no se detuvo. Caminó firme entre el tumulto, con la cabeza en alto. Julián la alcanzó unos metros después, apartando gente con el cuerpo. «Estuviste increíble», le dijo. Ella no respondió de inmediato. Solo siguió caminando hasta llegar a una plaza cercana. Se sentó en un banco respirando hondo. «No gané nada todavía», murmuró. «Si ganaste», dijo él, sentándose a su lado, «ganaste respeto propio y ajeno». Ella lo miró, con una mezcla de cansancio y gratitud. «No sé qué va a pasar ahora. Pueden cerrarnos el centro, quitarme todo». Él negó con la cabeza. «No van a poder contigo, porque vos ya entendiste que no dependés de nadie». Marina lo miró largo rato, y por primera vez dejó que su cabeza descansara sobre su hombro solo un instante. Solo ese momento, sin palabras, sin acuerdos. Solo el consuelo silencioso de dos personas que, después de tanto, habían dejado de huir. La denuncia siguió su curso y poco a poco los nombres empezaron a caer. Los medios se volcaron hacia Marina como si fuera una especie de heroína urbana, aunque ella odiaba ese término. Para ella, solo estaba haciendo lo que debía. Mientras tanto, el centro comunitario vivía una transformación silenciosa. Llegaron más mujeres, más niñas, más historias marcadas por la violencia y el abandono. Marina decidió abrir un nuevo espacio, en un pequeño salón adaptado como refugio temporal para casos urgentes. Puso una frase en la entrada, escrita en un cartel de madera: «Aquí nadie se calla». Julián la ayudaba sin protagonismo, siempre desde un segundo plano. A veces cargaba cajas, otras simplemente organizaba papeles. Había aprendido a estar sin ocupar. Una noche, mientras organizaban donaciones juntos, sus manos volvieron a rozarse. Esta vez, ninguno se apartó, solo se miraron. Ella sonrió. «Apenas, sabes que esto no significa nada, ¿no?». Él respondió sin drama. «Lo sé, pero igual me quedo». Y ella, por fin, dejó de resistir. Pero resistir era solo una parte del camino. El verdadero desafío vino cuando les avisaron que el principal acusado había sido liberado por falta de pruebas contundentes. Marina sintió cómo le temblaban las piernas al leer el correo. Todo el trabajo, todo el esfuerzo, y ese hombre volvía a la calle como si nada. «No puede ser», murmuró, apretando los dientes. Julián intentó calmarla. «Vamos, ella, no está todo perdido». Pero ella lo miró como si él no entendiera el peso real de la injusticia. «Claro que está perdido, Julián, porque aunque lo metan preso mañana, hoy volvió a su casa tranquilo, mientras yo tengo que seguir viviendo con esto en la piel». Se apartó de él con rabia. Caminó hasta el patio trasero del centro,
Sola, bajo la lluvia fina que caía sin aviso, se dejó mojar. Cerró los ojos, quería gritar. Pero no lo hizo. Solo apretó los puños y repitió en voz baja: no me vas a romper. No otra vez. Y en esa frase, que era más para ella que para cualquier otro, se sostuvo, porque sabía que el sistema podía fallar. Pero ella ya no. Pasaron días sin que Marina hablara mucho. Seguía cumpliendo con su trabajo, pero algo en ella estaba contenido, como si se estuviera guardando una última fuerza para el momento Julián. Julián la observaba sin intervenir. Había aprendido que a veces el silencio era el único lenguaje válido. Una tarde, mientras revisaban unos archivos, ella habló sin mirarlo. Vamos a enfrentarlo. Él alzó la vista. ¿Cómo? Ella sacó una carpeta con documentos, audios y capturas de pantalla. Tengo más pruebas. Testimonios que no usé en la primera denuncia, porque me dijeron que no eran lo suficientemente sólidas. Pero yo sé que lo son. Julián frunció el ceño. ¿Estás segura de que querés exponerte otra vez? Ella lo miró con una intensidad que helaba. No voy a parar, Ann, no por él, ni por mí, por todas las que vienen después. Allison, ya no era tiempo de convencerla, ni de protegerla. Era tiempo de acompañarla, porque la fuerza de Marina no venía de la rabia, venía de las veces que la vida la hizo caer. Y aún así, se levantó. Armaron una rueda de prensa en el mismo centro comunitario. Esta vez, Marina habló, no con discurso preparado ni frases bonitas. Habló con la voz rota, pero firme. Contó su historia, las amenazas, los obstáculos, las puertas cerradas. Pero también habló de cada mujer que había encontrado en ese camino, de cada historia que merecía ser escuchada. No soy una heroína. Soy una sobreviviente como tantas otras. Y hoy estoy acá no por tener valor, sino por haberme cansado del miedo. Cuando terminó, nadie aplaudió, no por falta de apoyo, sino porque había un respeto tan grande en el aire, que cualquier sonido parecía romper algo sagrado. Julián la miraba desde un rincón, con los ojos húmedos, no por tristeza, por admiración. Porque en ese instante supo que ya no importaba si volvían a estar juntos o no. Lo importante era que ella había renacido, y lo había hecho sola, frente a todos, frente a él. Y frente al mundo, después de la rueda de prensa, todo se movió rápido. Nuevos testimonios llegaron. Otras víctimas se animaron a hablar. La fiscalía reabrió el caso con más fuerza. Marina no celebró, solo respiró hondo, como quien por fin suelta un peso que no sabía cuánto le estaba aplastando. Esa noche se quedó sola en el centro, organizando papeles, limpiando, barriendo el piso con movimientos mecánicos. Julián llegó más tarde, con 2 cafés en la mano. No dijo nada, solo la observó en silencio. Ella se sentó en una silla de plástico, tomó uno de los vasos y lo sostuvo sin tomar. ¿Sabes qué es lo más triste?, preguntó sin mirarlo. Que cuando tenía 14, soñaba con que me vieras hacer algo importante. Pensaba que, si te cruzabas conmigo de grande, te ibas a arrepentir por haberte ido. Él se quedó en silencio. Y ahora que estás acá, y me viste hacer esto, no siento nada. Julián bajó la mirada. No intentó justificarse, no quiso interrumpir, porque sabía que ella no necesitaba consuelo, necesitaba decirlo. Ella se levantó, fue hasta una caja donde guardaban juguetes donados y sacó un peluche viejo. Esto me lo dio una nena hace 2 semanas. Dijo que lo tenía desde que nació, pero que quería dárselo a otra niña que estaba triste. Lo miró unos segundos, como si pudiera ver la historia atrapada en el relleno. ¿Entendés lo que es eso, Julián? Entregar lo poco que tenés, aunque te duela. Él se acercó despacio. Sí, ahí, por eso estoy acá. Ella negó con la cabeza, pero no con enojo, con tristeza. No quiero que estés por culpa, ni por nostalgia. Si te vas a quedar, tiene que ser desde otro lugar. Julián sostuvo su mirada. No vine a revivir el pasado. Vine a acompañarte en lo que vos decidís ahora. Ella lo miró largo rato, sin hablar, y en ese silencio algo se afluyó. No era perdón, no era vuelta atrás. Era otra cosa. Un reconocimiento, una tregua, un comienzo que no necesitaba etiqueta. Solo respeto y tiempo. Días después, el centro comunitario organizó una feria solidaria. Era algo pequeño, pensado para juntar fondos, pero terminó siendo una fiesta.
Mujeres de todas las edades trajeron comida, artesanías, ropa para intercambiar. Marina caminaba entre los puestos como una más, saludando, ayudando, recogiendo platos vacíos, pero todos la miraban con admiración. Ya no era la instructora de defensa personal, era un símbolo, no por lo que decía, sino por lo que había hecho. Julián la observaba desde una esquina, hablando con algunas voluntarias. No intervenía, no destacaba. Al caer la tarde, los niños corrieron hacia Marina y la arrastraron hasta una lona donde estaban pintando. Ella rió, se sentó con ellos y por primera vez en mucho tiempo se dejó ir. Se manchó las manos de pintura, hizo dibujos torpes, se acostó en el suelo mirando el cielo. Y en ese instante, Julián entendió que había algo en ella que ningún dolor había podido apagar en su esencia. La misma que lo enamoró cuando eran chicos, la misma que ahora lo hacía admirarla como hombre. Esa noche, mientras guardaban los últimos materiales, Marina encontró una vieja foto en una caja negra de una actividad del centro, años atrás, donde apenas se notaba en un rincón, con la cabeza gacha. La comparó con una imagen reciente que una voluntaria había impreso y colgado en la pared. Allí estaba ella, de pie, con el micrófono en mano, rodeada de mujeres que la escuchaban con respeto. Se acercó a la pared y se quedó un buen rato mirando. Luego, sin avisar, fue hasta la oficina seco y una joya. Escribió algo, la dobló y la guardó en el bolsillo. Salió al patio, donde Julián la esperaba. «¿Tengo algo para cerrar esto?», dijo. Él la miró, curioso qué cosa. Ella le entregó la hoja. Era la carta que él nunca envió, la que ella había guardado, pero ahora estaba acompañada de otra, en una nueva suya. «Quiero que leas esto mañana». Solo mañana Nell la tomó con respeto. No preguntó nada. Sabía que ese gesto, tan pequeño y tan cargado de sentido, era más que cualquier «te perdono» o «te extraño». Era el símbolo de un cierre, o tal vez de una apertura diferente. Al día siguiente, Julián se sentó en su departamento antes de ir al trabajo. Abrió la carta con manos temblorosas. Era simple, sin adornos. La letra de Marina era firme, clara, sin titubeos. «No espero que entiendas todo lo que viví. No escribo para que te sientas mal. Escribo porque necesito cerrar esta historia desde mi lugar. Vos fuiste importante para mí en mucho más de lo que supiste, pero también fuiste una ausencia que me marcó. Por años pensé que algo en mí te había hecho irte. Hoy sé que eso no fue culpa mía. Hoy ya no cargo con ese peso». Julián apretó la hoja. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No porque fuera una carta de despedida, sino porque era una declaración de autonomía. Marina ya no estaba atada a su pasado, ya no le pertenecía. Y sin embargo, en cada palabra estaba el eco de un cariño profundo, uno que sobrevivió al dolor, pero que no necesitaba romanticismo para validarse. Esa tarde, Marina caminó hasta el parque donde, según su recuerdo, se habían conocido cuando eran niños. Era un lugar distinto ahora, con más cemento y menos árboles, pero aún quedaba una banca de madera gastada que la hizo detenerse. 600 Ali. Cerró los ojos y dejó que los sonidos del lugar la envolvieran las risas de niños, pasos apurados, el canto de algún pájaro escondido. Julián llegó minutos después. No preguntó cómo sabía que lo encontraría ahí. Solo se sentó a su lado. «Leí la carta», dijo el angraciasen. Ella no respondió, solo miró al frente. El sol vallaba, tiñendo el cielo de naranja. No había necesidad de decir más. Después de tanto dolor, tanto silencio, tanto desencuentro, habían llegado a un punto donde ya no necesitaban explicar. Había comprensión, había respeto y una historia compartida que, aunque no perfecta, los había transformado. Caminaban juntos, pero no porque se necesitaran, sino porque por fin podían elegir hacerlo. Sin cadenas, sin deudas. Solo desde lo que ahora eran. A partir de ese día, las cosas no cambiaron de forma brusca, pero sí en lo esencial. Marina seguía con su centro, con sus clases, con las mujeres que llegaban a diario, buscando un poco de apoyo y dirección. Julián seguía con sus empresas, con sus decisiones grandes, pero cada vez más presente en el otro mundo. Ese que no salía en los periódicos. Iba al centro comunitario seguido, pero no como jefe,
ni como figura decorativa. Escuchaba, observaba, aprendía, y ella lo dejaba estar. A veces intercambiaban pocas palabras. Otras compartían un café, una caminata, una conversación cargada de silencios cómodos. Ninguno hablaba de nosotros, ni de futuro, ni de lo que fueron. Lo que tenían ahora era más real, más maduro, sin expectativas forzadas en solo compañía. Una tarde, mientras organizaban materiales para una nueva clase de defensa personal, una voluntaria joven les preguntó si eran pareja. Marina se rió, Julián también, pero no respondieron. La chica se disculpó con vergüenza, y Marina solo dijo: y no hace falta ponerle nombre a todo. Él la miró con una sonrisa pequeña, sincera, porque entendía lo que quería decir. Lo importante ya no era volver a ser lo que alguna vez fueron. Lo importante era estar, compartir espacios sin asfixiarse, reconocerse sin imponerse. Y eso, en un mundo donde todo el tiempo se exige etiquetar y definir, era más que suficiente. Era libertad. Era afecto en su forma más honesta. Y los dos sabían que eso, aunque no se viera en fotos ni se gritara en redes sociales, valía más que cualquier romance idealizado. Era lo que les quedaba después de todo. Y quizás lo único que necesitaban. Pero el pasado, aunque uno lo enfrente, no siempre se va del todo. Un día, mientras Marina revisaba carpetas en su oficina, recibió una notificación judicial en el principal. Acusado había sido citado nuevamente, esta vez con nuevas pruebas que lo vinculaban directamente con las irregularidades denunciadas. El juicio final estaba cerca, y con eso también llegaba una última confrontación. Marina respiró hondo. Esta vez no sintió miedo ni rabia, sintió certeza. Esa noche sacó del cajón una vieja camiseta, una que había usado en sus primeras clases de defensa cuando no tenía ni espejos en el salón. Se la puso, se miró al espejo y sonrió. «Vamos a terminar esto», dijo. No para nadie más. Para ella, porque cerrar no era olvidar, era poder mirarse al espejo sin que nada se quedara atragantado. El juicio fue cerrado al público, pero Marina no estaba sola. A su lado, una de las mujeres que habían declarado gracias a su apoyo la tomó de la mano. Julián no estaba en la sala, pero sabía que la esperaba fuera. Durante el proceso, Marina habló con claridad. Recordó fechas, mostró documentos, relató cada paso de la corrupción que ayudó a destapar. El acusado se defendió como pudo, mintiendo, evadiendo, culpando a otros. Pero esa vez no le sirvió. El juez no solo dio lugar al proceso, sino que elogió la integridad de la denunciante en su dictamen. Marina no lloró, solo bajó la cabeza, respiró hondo y cerró los ojos por un segundo. Era el cierre simbólico que tanto había esperado. No un aplauso, no un abrazo, no un reconocimiento público, solo justicia. Esa justicia que durante tanto tiempo pareció un lujo reservado para otros. Ahora por fin era también suya. Cuando salió del tribunal, Julián la esperaba en la vereda, de pie, sin moverse. No llevaba flores, ni una sonrisa triunfal. Solo estaba ahí, con las manos en los bolsillos y los ojos clavados en ella. Marina caminó hacia él sin apuro. No había nada urgente que decir. Cuando llegó a su lado, él preguntó: «¿Y ahora qué?». Ella se encogió de hombros. «Ahora, descanso». Se miraron por un segundo largo. Y luego caminaron juntos hasta la esquina. No hablaban del futuro, ni de ellos, ni de qué iba a pasar después. Solo compartían ese momento. Y en ese silencio compartido, había algo que valía más que cualquier declaración en la presencia. No la que se exige ni la que se mendiga, la que se elige, la que se construye de a poco, sin promesas, pero con constancia. Esa misma noche, Marina volvió al centro. Estaba vacío, las luces apagadas, pero necesitaba entrar. Caminó hasta el salón principal y se sentó en el suelo, justo en el lugar donde una vez enseñó su primera clase. Cerró los ojos, respiró hondo y por primera vez en años no sintió rabia, no sintió miedo, ni tristeza, sintió paz. Una paz profunda, serena, no porque todo estuviera bien, sino porque, a pesar de todo, ella seguía de pie entera, completamente distinta a la niña que una vez creyó que su valor dependía de que alguien la eligiera.
Ahora, era ella quien se elegía todos los días. En eso estaba su poder, en eso estaba su renacimiento. Y mientras se quedaba allí, sola en la penumbra, supo que ya no necesitaba que nadie la viera para sentirse valiosa, porque ya había aprendido a verse ella misma, y eso era lo que nadie le podía quitar. Los días siguientes fueron distintos. Marina no lo decía en voz alta, pero algo dentro de ella había cambiado. Ya no se movía con urgencia, ya no cargaba el peso del mundo en los hombros. Ahora caminaba con otra energía, más liviana. Se permitía descansar. Se permitía reír sin culpa. El centro seguía funcionando, pero ella había delegado más tareas, confiando en su equipo. Había aprendido que no tenía que demostrar nada todo el tiempo, que también merecía respirar. Una tarde, mientras pintaba un cartel nuevo con las chicas del taller, una de ellas le preguntó qué significaba renacer. Marina pensó unos segundos y respondió: renacer es darte cuenta de que lo que dolió no te define. Lo que haces con eso, sí. Las demás asintieron, y ella, por dentro, sintió que acababa de ponerle palabras a lo que había vivido. Julián seguía apareciendo. Nunca avisaba. Solo llegaba, se sentaba en algún rincón, escuchaba. A veces ayudaba con cosas simples. Otras veces solo miraba desde lejos, pero ya no intentaba acercarse más de lo que ella permitía. Y eso, paradójicamente, los había acercado. Una tarde, la encontró sentada en el patio, sola, escribiendo en una libreta. Se acercó y preguntó en voz baja: ¿puedo sentarme? Ella asintió sin mirarlo. Se quedaron así, en silencio. El viento movía las hojas secas y el sol caía lento. Julián sacó del bolsillo una hoja doblada. Yo también escribí algo, dijo. Ella lo miró con sorpresa. ¿Qué? Él se encogió de hombros. No sé, una forma de cerrar mi parte también. Marina tomó la hoja, pero no la abrió. Solo la sostuvo sobre su regazo. Después la leo. Anne la sintió. No había apuro, porque ahora sabían que todo lo importante llega cuando una está lista para recibirlo, ni antes ni después. Esa noche, cuando Marina llegó a su departamento, dejó la hoja sobre la mesa sin abrir. No porque no le importara, sino porque quería leerla desde un lugar distinto, ya no desde la herida, ni desde el rencor. Quería hacerlo como la mujer que ahora era. Se duchó, preparó té, encendió una vela. Luego, con calma, se sentó y abrió la hoja. Era una carta brief sincera. No vine a buscar perdón, porque no sé si merezco eso. Solo vine a asumir lo que fui low Q no highs, y lo que te hice cargar sola. Lo que sentí por vos nunca se fue. Pero entiendo si ya no hay lugar para mí en tu historia. Me basta con saber que estás bien, que sos fuerte, y que seguís iluminando todo, incluso desde tus sombras. Anne Marina leyó en silencio. No lloró, Anne no sonrió. Solo sintió que algo dentro de ella se asentaba, como cuando una puerta se cierra despacio, sin golpe, pero para siempre. Guardó la carta en una caja, junto con otras cosas viejas. Ya no la necesitaba para entender su valor. Al día siguiente, decidió hacer algo simbólico. Tomó una caja con objetos del pasado, fotos, cartas, el colgante. Caminó hasta el río donde solía ir cuando quería pensar. Él mismo donde una vez día le sentí. Imaginó que algún día volvería con respuestas. Se sentó en la orilla, abrió la caja y fue sacando cada cosa con cuidado. No era un ritual de odio, era un acto de amor propio. Agradeció en silencio por cada etapa que había superado, por cada parte de sí que había reconstruido sola. Finalmente, tomó el colgante. Lo apretó entre los dedos y lo sumergió en el agua. No lo lanzó, lo dejó ir despacio, como quien suelta algo con respeto. Luego, cerró la caja vacía, se puso de pie y caminó sin mirar atrás. Y mientras lo hacía, sintió que por fin todo había encontrado su lugar, que ya no había historias sin cerrar, ni palabras pendientes, solo el presente. Y ella entera, libre, distinta. En los meses que siguieron, Marina se dedicó por completo a su nuevo proyecto, un centro especializado en mujeres en proceso de recuperación emocional. No era un lugar de caridad, sino de formación, de fuerza. Enseñaban desde defensa personal hasta finanzas básicas, pasando por talleres de autoestima y expresión artística.
Ella no se presentaba como fundadora, solo decía que era una más, porque realmente lo creía. Lo que había vivido no la hacía mejor que nadie. Solo la había preparado para acompañar con empatía real. Las mujeres que llegaban al centro no sabían su historia completa, pero sentían que podían confiar, porque en su voz había algo que solo se tiene cuando una ha conocido el abismo y ha vuelto. Julián seguía en su vida, pero desde otro lugar. Nunca volvió a intentar ser el amor de su vida. Era su aliado, su apoyo, a veces su confidente. Había encontrado paz en no forzar nada, en estar solo si ella lo necesitaba. Y eso, paradójicamente, lo acercaba más. Iba a las reuniones, ayudaba con recursos, se sentaba al fondo en los talleres, escuchando en silencio. Marina lo saludaba con una sonrisa, sin promesas, pero esa forma de compartir sin exigir se había convertido en una compañía valiosa. Un día, al terminar un taller, una de las chicas le preguntó en voz baja: ¿y él? Marina la miró con calma. Él es parte de mi historia, pero yo soy mi presente. Y esa frase quedó flotando en el aire como un mantra. Porque era eso lo que había aprendido. A nadie define tu valor. Nadie te completa. Y a veces, el mayor amor no es volver con alguien, sino poder mirarlo de frente y saber que ya no lo necesitas para ser quien sos. Una tarde de sábado, mientras organizaban una jornada especial en el centro, una periodista local se acercó para hacerle una entrevista. Marina dudó, pero aceptó. No le interesaban los reflectores, pero sabía que su historia podía inspirar a otras. Sentada frente a la cámara, le hicieron preguntas comunes: cómo surgió el proyecto, qué la motivaba, qué esperaba futuro. Respondió con claridad, sin adornos. Pero al final, la periodista preguntó: ¿qué le dirías hoy a la Marina de hace 20 años? Hubo un silencio largo. Marina tragó saliva, miró a un costado y sonrió con tristeza. Le diría que no está rota, que lo que siente está bien, que un día va a dejar de doler y que aunque no lo crea, va a volver a confiar en ella. La entrevista terminó y hubo aplausos, pero ella solo pensaba en esa última frase, porque aunque lo había dicho para la cámara, sabía que era también un mensaje que aún necesitaba oír de vez en cuando. Después del evento, se quedó sola cerrando las ventanas. Julián entró en silencio, con 2 botellas de agua. Le alcanzó una sin decir nada. Ella la aceptó, bebió un sorbo y lo miró. Vi la entrevista, dijo él. ¿Y? Preguntó ella. Me hizo pensar que también yo tengo algo que decirle a mi Julián de hace 20 años. Ella levantó una ceja, intrigada. ¿Y qué le dirías? Él sonrió con un dejo de melancolía. Le diría que no corra tanto, que no todo se soluciona ganando más, que va a perder cosas valiosas por miedo, pero que si un día tiene la suerte de reencontrarse con una mujer que amó de verdad, que no intente volver al pasado, que aprenda a caminar al lado de ella, sin estorbar. Marina no dijo nada. Solo lo miró largo rato, con una mezcla de ternura y gratitud. Y aunque no lo sabía con certeza, en ese momento sintió que el niño que fue finalmente se había reconciliado con el hombre que era. Con el paso del tiempo, las cosas se fueron acomodando, no como en los cuentos, sino como en la vida real, con días buenos, otros no tanto, con decisiones difíciles, con cansancio, pero también con momentos de calma que antes parecían imposibles. Marina ya no se apresuraba. Había aprendido a decir que no, a delegar, a poner límites. Lo que antes hubiera sentido como una traición a su compromiso, ahora lo entendía como un acto de cuidado propio. Una tarde, se animó a volver a dibujar, algo que había dejado hace años. Pintó un mural en una de las paredes del centro, con ayuda de varias chicas. No tenía una imagen clara al principio, pero al final. Lo que quedó fue una silueta femenina en medio de una tormenta, con el cabello al viento y los ojos abiertos. Cuando lo terminaron, una voluntaria preguntó: ¿quién es? Marina sonrió a un sollón y todas ustedes. Unos días después, Julián apareció en el centro con una caja. Dentro había materiales nuevos para los talleres y una foto enmarcada a ellos dos de niños sentados junto al río. En el último verano que compartieron. La imagen estaba descolorida, pero el gesto era claro. Marina la miró largo rato no dijo nada. Luego la apoyó sobre un estante, pero sin colgarla.
Prefiero que estés cerca, pero no en la pared. Él entendió. No era rechazo, era claridad. El pasado podía estar presente, pero no dominar el espacio. Y eso, en su mundo donde todo siempre estaba cuidadosamente exhibido, fue una lección. Esa noche, mientras se iban del centro caminando en silencio, Julián intentó tomarle la mano. Marina lo miró, suave, y negó con la cabeza, pero no se apartó. Solo siguió caminando junto a él. Y ese gesto, aunque pequeño, decía todo lo que aún quedaba por vivir sin prisas. El otoño llegó sin ruido, y con él, una nueva etapa. Marina inauguró un ciclo de charlas abiertas, donde mujeres de distintos barrios contaban sus historias. Era un espacio crudo, real, sin maquillaje emocional. Una noche, después de escuchar a una mujer que relató cómo escapó de una relación violenta con 3 hijos a cuestas, Marina tomó el micrófono por impulso. No estaba en el programa, pero algo dentro de ella necesitaba hablar. Yo también fui silenciada, dijo, con la voz apenas temblorosa. No por golpes, pero sí por abandonos, por promesas rotas, por palabras no dichas. Aprendí a pelear sola, a defenderme de todo, pero también aprendí que no se trata solo de sobrevivir, Anse. Trata de vivir. En Pasan hubo un silencio largo y luego, aplausos. No por lo que dijo, sino porque, al decirlo, abrió un camino para otras. Esa noche, al llegar a casa, encontró una carta sobre su mesa. No tenía solo su nombre escrito en una hoja doblada. Reconoció la letra de Julián, pero algo era distinto. Al abrirla, leyó a No sé qué somos. Y por primera vez, no me importa ponerle nombre. Solo sé que quiero estar. Aunque sea en la última fila, aunque ya no me necesites, aunque no haya un nosotros. Elegirte como compañera de camino, sin pedir nada a cambio, es lo más libre que he hecho en mi vida. Marina suspiró. No lloró, no se quebró. Solo apoyó la carta sobre el respaldo del sofá, se sirvió un vaso de agua y salió al balcón. Miró la ciudad, respiró hondo y sonrió. Porque entendía cada palabra, y porque, en ese momento, supo que había llegado a un punto donde el amor no era sinónimo de dolor ni de renuncia, sino de respeto. Y eso, después de todo lo vivido, era el Mayo R regalo. Un sábado por la mañana, Marina recibió una invitación especial, una conferencia regional sobre liderazgo femenino. Quería que ella abriera el evento. Ann dudó al principio, no se consideraba líder, ni referente, pero aceptó, no por vanidad, sino por compromiso con las que aún estaban en proceso. Subió al escenario con paso firme. No leyó un discurso, Ann solo habló, de errores y de miedos, de las veces que se sintió sola. A veces creemos que si no tenemos a alguien a nuestro lado, estamos incompletas. Pero aprendí que lo más difícil no es quedarse sola, es volver a confiar en nosotras mismas. La sala entera se mantuvo en silencio. No hacía falta más, las palabras tenían cuerpo. Tenían historia, tenían verdad. Después del evento, al salir, Julián la esperaba. Esta vez, no con flores, con una cámara antigua colgada al cuello. ¿Querés una foto de este día?, preguntó. Como si fuera cualquier sábado más. Marina rió. ¿Ahora sos fotógrafo? Él alzó los hombros. Solo quiero capturar momentos importantes. Ella posó con naturalidad, sin sonrisa forzada, y cuando él hizo clic, supo que esa imagen no era para guardarla en un álbum, era para recordar quién era ella ahora. Ni la niña que esperaba cartas, ni la mujer que sobrevivía al día a día. Era otra, en una versión nueva. ¿Forjada en el dolor? Sí, pero también en la elección diaria de no volver atrás, de no permitir que nadie le quite lo que había conquistado con tanto esfuerzo. Con el tiempo, Marina abrió un segundo centro en otro ver. El proyecto había crecido más de lo que imaginó. No por fama, sino por necesidad. La lista de mujeres buscando espacios seguros era larga. Pero ahora ella no estaba sola. Había formado un equipo sólido. Mujeres que, como ella, habían transformado el dolor en impulso. Julián seguía apareciendo, cada tanto, en silencio. Nunca faltaba a las inauguraciones, ni a las reuniones clave, siempre en segunda fila, siempre presente. Una tarde, al terminar una jornada agotadora, Marina lo encontró limpiando una mesa. Se quedaron mirando, en silencio, y él, sin dejar de secar con el trapo, dijo:
Ah, nunca pensé que me sentiría útil así en ella, sonrió. A veces lo más útil es simplemente no irse. Él levantó la vista, no dijo nada, pero su mirada lo dijo todo. Y así fueron pasando las estaciones, sin finales épicos, sin giros de guión, solo vida en vida real, con idas y vueltas, con días grises y otros llenos de luz. Marina se había transformado sin gritarlo al mundo. No necesitaba contar su historia una y otra vez. Ahora eran sus acciones las que hablaban Anne. Y eso bastaba. Un día, al cerrar el centro, se quedó sola en la puerta. Miró las luces apagadas, el cartel que colgaba arriba, Centro Amanecer, y respiró profundo. Sacó del bolso una foto vieja en ella, de adolescente, frente al espejo, con la mirada perdida. La rompió en dos, no por rencor, por liberación. Luego dejó los pedazos en una caja de reciclaje y se alejó, sin mirar atrás, porque cuando una por fin se encuentra, ya no necesita pruebas de lo que fue, solo claridad para lo que quiere ser. Semanas después, Marina organizó una clase abierta en el parque donde todo había comenzado, el mismo lugar donde, de niños, ella y Julián habían jugado sin saber que la vida los separaría tanto. Pero ahora no había nostalgia en el aire. Había movimiento, risas, gritos de chicas aprendiendo a defenderse, a pararse firmes, a decir no con el cuerpo y con la voz. Julián llegó cuando la clase ya había comenzado. Se sentó en una banca, en la última fila. Como siempre, no la interrumpió. Solo la observó con esa mezcla de orgullo y calma que se siente al ver florecer algo que se creyó perdido. Cuando terminó la clase, ella caminó hacia él, sudada, sonriente, con la piel brillando por el esfuerzo. Se sentó a su lado. Ninguno habló por varios minutos, hasta que ella dijo: «Anne, ya no tengo miedo». Anne, él la miró. «Ah, lo sé». Y en ese intercambio breve, silencioso, estaba todo lo que nunca pudieron decir cuando eran jóvenes. Se quedaron allí, sentados, mientras el sol caía lento sobre el parque. Marina miró hacia el horizonte, respiró profundo y cerró los ojos. No necesitaba más palabras, ni explicaciones. Porque habían llegado al punto exacto donde todo empezaba de nuevo, sin necesidad de reescribir el pasado. Julián se levantó primero. La esperó de pie. Ella se incorporó, pero no lo tomó del brazo. Caminaron juntos, sí Anne, pero sin tocarse, Anne sin ataduras. Solo dos personas que después de tanto dolor se habían encontrado desde otro lugar. Uno, donde el amor no duele, donde ya no hay que probar nada. Y mientras se alejaban, una brisa suave movió las hojas del parque, y Marina, por fin, sonrió con paz, como quien ha vuelto a sí misma. Y ahora sí, puede respirar.